Listo, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en otro espacio, en otra hora de la sostenibilidad. Hoy tenemos el placer de nuevamente tener a Pablo Mejía, ya es como de la casa aquí en FENAVI. Entonces, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a hacer una breve introducción de tu perfil para las personas que no te conocen y ya te doy posteriormente la palabra. Entonces, bueno, Pablo Mejía es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en responsabilidad social empresarial de la Universidad Metropolitana de Londres, socio fundador de Arco, empresa consultora en responsabilidad corporativa y una de las empresas que nos ha acompañado asesorándonos en todos estos temas de sostenibilidad. Pablo también tiene mucha experiencia y más de 10 años en formulación y gestión de modelos de negocio con enfoque sostenible, gestión estratégica de responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad, economía circular y postconsumo, diseño e implementación de planes y reportes de sostenibilidad GRI, objetivos de desarrollo sostenible y gestión por indicadores. Ha liderado consultorías para agremiaciones, sector productos y sector servicios, entre estos pues el sector avícola con quien ha trabajado pues desde hace más de, yo creo que 5 ya 6 años en temas de sostenibilidad. Entonces, nuevamente Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y te doy la palabra. Tienes Ya, el ya, micrófono sí, cerrado. ya. Ya. Gracias, Estefanía. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Un gusto, como siempre, estar acá, que me siento como en casa. Eh, y realmente, digamos que lo que vamos a conversar hoy creo que se va a poder conectar muy bien, digamos, con toda esa fortuna que hemos tenido. He tenido yo desde Arco, pues en representación de la empresa en la que trabajo, de estar pues como con mucha cercanía al sector, viendo todos esos retos, todas esas oportunidades y la manera en que como sector pues contribuimos al desarrollo, en este caso pues del país. Entonces, hoy tenemos una presentación. Yo primero les voy a, digamos, dar una parte un poco como de contextualización, algo también como de teoría, no mucho, y después les voy a dar como una serie de recomendaciones o de pasos que nosotros desde Arco recomendamos para desarrollar, digamos, todos estos procesos de análisis de materialidad. Seguramente irán surgiendo muchas dudas a lo largo de la presentación, entonces les invito a que igual las pongan dentro del chat, y ahí Estefanía y Mónica me ayudan, digamos, moderando. Interrúmpanme si quieren durante el proceso. Hay veces hay preguntas que es mejor responderlas inmediatamente en el ejemplo o en el punto que se está viendo. Igual al final dejamos pues un espacio también como para responder cualquier pregunta que tengan. ¿Listo? Entonces, bueno, prepárense ahí su cafecito y empezamos. Entonces, confírmeme por favor si ya están viendo mi pantalla. Sí, ya lo estamos viendo. Listo. Entonces, yo no puedo ver, yo solo veo mi pantalla. Entonces, cualquier cosa ahí me Ok. ayudan. Si no se oye, si no se entiende, si alguien tiene la mano levantada y ustedes, Mónica, Estefanía, me ayudan como a moderar. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de materialidad y les quiero decir una cosa y es quienes sientan que todavía esto es un tema muy abstracto. Comparto su posición, y les digo aquí como entre nos. eh, Materialidad es un término que tuvo una traducción desafortunada, porque el término, digamos, materialidad en inglés funciona muy bien, es un término que es común dentro de las organizaciones, pero cuando hacemos una traducción literal al español, al castellano, ahí pues eso no es un término como tan utilizado. Eh, yo soy de los que creo que quienes trabajamos en sostenibilidad hemos caído, digamos, en un error y es enredar un poquitico la pita. Hoy trataré un poco de desenredar esa pita. Entonces, cuando hablamos de materialidad, hablamos de prioridades. ¿Listo? Entonces, por eso es que en el marco, digamos, del nombre, un poco como de esta charla, y les cuento, esto lo conversamos pues con el equipo de sostenibilidad de FENAVI, cómo ponerle a esta charla. Entonces decíamos, bueno, vámonos mejor por prioridades en sostenibilidad, que es
una frase, un término que va a ser mucho más fácil de entender de cualquier persona, independiente que haya trabajado en estos temas, pues cuando le hablan de prioridades en sostenibilidad sabe, cuando lee esto sabe de qué le van a hablar, pero por otro lado decíamos, bueno, es un término que igual se está posicionando en el marco, digamos, del sello, pero también de otras metodologías que veremos un poco a continuación. Se está hablando también, entonces dijimos, no, pues no podemos irnos por uno u otro lado, necesitamos acompañarlo, por eso le pusimos análisis de materialidad y entonces vamos a ver cómo podemos llegar a definir esas prioridades en las cuales deberíamos trabajar en sostenibilidad. Entonces yo, para empezar este espacio, quiero contarles dos cuentos que me atrevería a decir que alguien de ustedes ya los puede haber oído, si no varias personas, pero no importa. Entonces y son dos cuentos, digamos, de dos empresas, ¿sí? Entonces nuestra primera empresa es una empresa avícola y digamos que hagamos hoy el ejercicio es una empresa de huevo, ¿cierto? Produce huevo, no pensemos en una empresa que tal vez genera subproductos o digamos una transformación después del huevo, pensemos en huevo fresco, ¿listo? Entonces nuestra primera empresa, entonces es una granja de producción avícola y es una granja que es intensiva en mano de obra, es decir, esta granja, ustedes lo saben, no tiene procesos muy automatizados y necesita, digamos, para todo el desarrollo de actividades que se generan en el marco de la operación, pues mucha mano de obra, muchas personas desarrollando las actividades. Es una granja que está lejos de centros poblados. En la zona en donde está ubicada no tiene, digamos que muchas concentraciones de poblaciones cercanas. Está por allá como medio sola en un territorio. Y esto ha generado también algunos retos en función de seguridad pública. Entonces, algunos robos en las instalaciones, extorsiones, que ha implicado, digamos, que esta organización tenga que vivir con esta realidad e implementar acciones para protegerse, digamos, de este riesgo. También por estar lejos de centros poblados no ha encontrado una oferta de transporte que responda a sus necesidades y pues entonces tuvo que comprar 30 vehículos. Entonces tiene una flota de 30 vehículos propios, ¿cierto? Y esta empresa está integrada a otra empresa. Pensemos, sé que no es tan común en la línea de huevo, pero asumamos que es una empresa que le maquila a otra empresa. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos al supermercado ya como personas usuarias, consumidoras de huevo, no compramos marca empresa 1, sino compramos huevo marca la empresa, digamos, que le compra. Entonces, esta es la realidad de nuestra primera empresa. Nuestra segunda empresa también es una granja de producción avícola y les invito a que nos imaginemos una granja exactamente del mismo tamaño, es decir, una producción del mismo tamaño, una cantidad de huevos igual y por lo tanto, digamos, por el precio del huevo, por tener esa característica de ser relativamente homogéneo en el mercado, pensemos en que estas dos empresas tienen el mismo ingreso y la misma facturación anual. Nuestra segunda granja tiene procesos muy automatizados. Es una granja que, pues ustedes lo saben muy bien, el alimento llega solo, el agua llega solo, los huevos se retiran también solitos. Entonces, realmente es una empresa que necesita menos mano de obra que nuestra empresa tipo 1 y además puede llegar a necesitar una mano de obra con un perfil un poco diferente al de nuestra primera empresa. Tal vez un perfil en términos de conocimientos, de experiencia, de formación, con un poco más de complejidad que la tipología de mano de obra de nuestra primera empresa. Esta granja está cerca a centros poblados y esa cercanía a los centros poblados en algunos momentos ha generado que haya tensiones con los centros poblados, con vecinos. Estas tensiones han trascendido, digamos, en términos inclusive del ordenamiento territorial para hacer pues la imagen un poco más dramática, ¿listo? Y esta empresa, al tener procesos tan automatizados, depender tanto, digamos, de tecnología, es una empresa que es intensiva en uso de energía eléctrica. Y para complejizar aún más la historia, en la región en donde está presente, el servicio público de energía presenta interrupciones, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Pues ustedes saben que, pues si se va la luz, las aves se pueden ahogar.
Entonces, esto también le ha traído toda una serie de retos. Y finalmente, esta empresa sí vende producto con marca propia. Cuando vamos al supermercado, en la góndola vamos a encontrar, o a la tienda, vamos a encontrar huevo marca, empresa número 2. Listo. Entonces, estas son nuestras dos empresas con las que quiero empezar el ejercicio. Y entonces aquí nos vamos a hacer una pregunta y es los impactos positivos y negativos y los retos a los que se enfrentan ambas empresas, aún siendo empresas que parecieran iguales, porque es el mismo sector, el mismo tamaño, la misma actividad, son bien diferentes. Sí, tenemos algunos retos, algunos impactos que son compartidos, los retos que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado de las aves, con el costo, por ejemplo, de la materia prima, con la bioseguridad, con la inocuidad del huevo, con si le ponen o no IVA al huevo. Esos temas son compartidos y podríamos decir que son temas que en términos de prioridades, comparten ambas empresas, seguramente son temas prioritarios para ambas empresas, pero ya según la naturaleza interna y externa y el contexto de cada una de estas empresas, pues tenemos retos diferentes. Hay una de nuestras organizaciones que tiene seguramente prioridades en temas de seguridad pública, de cómo aseguramos que haya seguridad para nuestra infraestructura y para las personas que trabajan con nosotros. Otra tendrá prioridades en función de cómo somos eficientes energéticamente, cómo tenemos un buen respaldo energético. Hay una que tendrá más retos de seguridad y salud del trabajo, porque seguramente al tener actividades más manuales, entonces necesitamos hacer manejo de cargas, jornadas más largas. La otra, pues tienen personas digamos que menos operativas. Entonces vean cómo empiezan a cambiar mucho los retos según la realidad de cada una de las empresas. Y ustedes se pueden estar preguntando en este momento, si así se hace una materialidad, pues ¿para qué? O sea, ¿para qué tanta, digamos, metodología y cosa? Y la materialidad puede llegar a ser un proceso relativamente intuitivo. Y ahorita les voy a contar un poco como por qué. Eso no quita que no deba seguirse una metodología y que no se recomiende, digamos, tener un seguimiento en el tiempo. Pero para darles como el primer parte de tranquilidad, la materialidad no es pues ingeniería nuclear ni una cosa completamente compleja ni irrealizable dentro de las organizaciones. ¿Listo? Esto entonces para darles como el primer... la primera introducción de hacia dónde es que uno se dirige cuando está haciendo un análisis de materialidad. ¿Listo? Entonces, aquí importante analizar esto. Piensen que la sostenibilidad es como un océano. El océano es amplio y además es profundo. Entonces, como organizaciones, necesitamos identificar la parte del océano que nosotros vamos a ocupar. Porque desafortunadamente los recursos son limitados en general en la vida, pero en las organizaciones sí que son limitados. Y no estamos en capacidad como organizaciones de hacer todo lo que quisiéramos hacer o todo lo que nuestros grupos de interés quisiéramos hacer. Por lo tanto, si nosotros no entendemos nuestra relación con la sostenibilidad, es decir, ese pedacito del océano que nosotros deberíamos ocupar, va a ser muy difícil que la sostenibilidad esté integrada dentro de nuestra organización y que se vea como una apuesta de organización. Cuando somos organizaciones que aún no tenemos clara nuestra posición o nuestra relación con la sostenibilidad, tendemos a ser organizaciones que realizan toda una serie de acciones. Hagan de cuenta, pues, y perdón el ejemplo ahí como bélico, pero que está mandando, digamos, así, tiros al aire, con buena voluntad, pero siguen siendo tiros al aire, desligados o desintegrados de la realidad de nuestra organización. ¿Listo? Entonces, ahorita ya, para entrar, digamos, en lo que es los primeros como conceptos asociados a la materialidad, les quiero contar, digamos, cuáles han sido como las dos grandes corrientes del conocimiento o metodologías que han abordado lo que es la materialidad en el marco de la sostenibilidad. Si alguien acá hace parte de áreas financieras o de áreas contables, seguramente está familiarizado o familiarizada con el término materialidad. En contabilidad se utiliza mucho el concepto de materialidad, que es lo que sea material contable o financieramente
pues es lo que es, digamos, relevante. Aquí es exactamente lo mismo, lo que pasa es que con una visión de sostenibilidad. Entonces, aquí tenemos dos metodologías y lo importante, y aquí interesante, darnos cuenta de dónde surgen estos dos conceptos, porque son dos metodologías de reporte. Y la materialidad va mucho más allá del reporte. Ahorita vamos a hablar como por qué. Estas son dos metodologías que nacieron para que las organizaciones podamos reportar nuestro desempeño en sostenibilidad. Entonces, nuestra primera metodología es el GRI. El GRI es tal vez la metodología más utilizada y Colombia además es muy green. Latinoamérica y Colombia utiliza mucho GRI. En Europa, digamos, es menor el uso, aunque también es muy alto, pero en Latinoamérica es dominante. Entonces, el GRI es una metodología, les doy un poquito de historia, nace a finales de los 90, cuando se estaba por allá hablando en ese momento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue como esa agenda que fue antecesora de los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible actuales. Y en ese momento, no sé si tal vez alguien recuerda, quienes tengan un poquito más de años, que en ese momento se hablaba mucho que la Agenda de Desarrollo Sostenible era una agenda prácticamente en cabeza de las naciones. Entonces era una agenda que uno veía los 10 objetivos de desarrollo del milenio y uno decía, las empresas, pues ahí estamos como muy lejanas de eso. Y entonces empiezan a salir una serie de iniciativas para que las organizaciones se comprometan desde un ámbito organizacional en estos temas. Dentro de esas fue el GRI, que nace para que las organizaciones entonces podamos reportar nuestro desempeño en sostenibilidad. Características del GRI. El GRI es una metodología multisector, multiregión, multitamaño. Es decir, la metodología del GRI la aplica ARCO como empresa consultora, la puede aplicar FENAVI como gremio y la puede aplicar una empresa avícola ya como productora agrícola o agroindustrial, ¿cierto? Entonces vean, y cuando uno mira el espacio que ocupamos en la sostenibilidad, cada una de estas tres organizaciones o instituciones, pues es completamente diferente. Sí, pero el GRI aplica para todos. Y otra cosa importante es que el GRI es multipúblico. El GRI se crea para que cualquier persona, consumidores, autoridades, personas accionistas, personas colaboradoras, proveedores, puedan hacerse un juicio de valor frente al desempeño de la organización. Grientos, ¿qué nos dice? Nos dice que los asuntos materiales o los temas materiales son los temas que representan los impactos más significativos de la organización en la economía, el medio ambiente y las personas, incluidos impactos en derechos humanos. Es decir, el GRI nos dice que los temas materiales son temas que se ven influenciados o impactados como resultado de que nosotros como organización existamos. Es decir, es un impacto que se genera desde nuestra organización hacia afuera, hacia nuestros grupos de interés o hacia nuestro entorno. ¿Listo? Entonces, esta es la orientación del GRI, positivos o negativos, no solamente son impactos negativos. Cuando nos vamos al reporte integrado, y les cuento también un poquito aquí de historia, el reporte integrado es una metodología que surge, como su nombre lo dice, para integrar un reporte, y lo que integra es a esa monocuenta de resultados, que es la cuenta de resultados que presentamos en la asamblea. El 31 de marzo se presentan los resultados a la asamblea, ¿cierto? A las personas dueñas o accionistas de la empresa, que es lo que nosotros le llamamos el informe de gestión, que tiende a ser un informe muy financiero. Hay gestión también, pero muy en función de la implicación o las repercusiones que eso tiene en el resultado financiero de la organización. Cuando hablamos de reporte integrado, es que se empieza a traer este concepto de la triple cuenta de resultados, que tal vez alguien aquí la puede haber escuchado anteriormente. La triple cuenta de resultados es a esa monocuenta que teníamos inicialmente, que era la cuenta de resultados financieros, incluirle una cuenta de resultados sociales y una cuenta de resultados ambientales, y por eso es que ahí tenemos la triple cuenta de resultados. ¿Sí? Ahí vamos tratando de desenredar lo que los de sostenibilidad enredamos. ¿Listo? Ahora, el reporte integrado tiene un público más reducido, porque el reporte integrado se crea sobre todo para informar el desempeño o reportar nuestro desempeño a personas accionistas, dueñas o accionistas,
o digamos, instituciones de capital financiero, es decir, posibles inversionistas, y eso hace que la orientación de la comunicación sea diferente. La metodología del reporte integrado, ¿qué nos dice? Nos dice que los temas materiales son temas o asuntos que afectan sustancialmente la capacidad que tendrá la organización para crear valor. Valor económico, social, ambiental, no solamente es valor económico en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, el reporte integral nos dice que los temas materiales son esos temas que están presentes en nuestro entorno, que tienen influencia en la capacidad que tiene nuestra organización para generar valor y para mostrar resultados. Entonces vean que aquí la orientación es diferente. Son temas que nos afectan a nosotros de afuera hacia adentro. Entonces, esto ya para ponerles un ejemplo como claro. Pensemos, por ejemplo, en cambio climático como tema, como asunto que puede o no llegar a ser material para nosotros. Si nosotros abordamos una perspectiva gris, que es la que estamos viendo a mano izquierda, diríamos que una organización que genere muchas emisiones podría ser, digamos, nuestra empresa 1, si tomáramos la empresa que tiene 30 vehículos, ese podría llegar a ser un tema material si nosotros somos grandes emisores. ¿Por qué? Porque nosotros, como resultado de nuestra actividad, estamos generando emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Entonces, vean que hacemos algo que tiene una implicación. Ahora, si nosotros vamos para el otro lado, para la metodología del reporte integral, nosotros podríamos decir, oiga, si nosotros somos una organización que está presente en determinada región, y aquí voy a dar un dato desde mi ignorancia y puedo llegar a ser impreciso, nosotros estamos en una región en donde están aumentando las temperaturas y esto ha implicado que ya la conversión de las aves no es la misma, ¿cierto? La conversión del alimento. Y entonces eso nos implica que tenemos que tener un ambiente controlado dentro de nuestras granjas. Vean que eso es un tema presente, el clima, que tuvo un impacto para nosotros como organización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la tasa representativa del mercado, en estos días que está bajando el dólar, pues el dólar puede ser un tema que está presente en el entorno avícola que tiene una influencia significativa en la organización. Desde la perspectiva de reporte integrado, ese podría llegar a ser un tema material, ¿cierto? Y tenemos otros en los que nosotros podemos impactar de manera positiva. Piensen, por ejemplo, en los temas laborales. Si nosotros podemos generar empleo y empleo formal, eso es un impacto desde la organización hacia afuera. Podemos ver también la disponibilidad de mano de obra o la ausencia de mano de obra en el territorio en el que estemos como un impacto, una realidad de nuestro entorno que nos afecta. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho eso, por eso es que hoy se habla mucho del término doble materialidad. ¿Por qué? Porque imaginarnos una empresa que prioriza únicamente los temas en los que impacta o los temas que la impactan y olvidar, digamos, la otra mitad, pues eso sería un ejercicio que haríamos a media. Entonces, cuando hablamos hoy de doble materialidad, hablamos de eso, de identificar los temas, los impactos más significativos de la organización en el entorno y los temas que tienen afectación sustancial en la organización. ¿Listo? Quiero aquí hacer como un stop rápido y preguntar si es claro este concepto o si alguien tiene alguna duda o algún aporte que quieran hacer, porque digamos que esto es clave como para el desarrollo de lo que veremos a continuación. ¿Alguna duda hasta ahora? Pueden responder a través del chat. Acá, bueno, David nos pregunta, dice, hola, ¿consideras que desde la política de sostenibilidad es hoy en día más relevante apostarle a un sistema B que solo a una propuesta de reporte de sostenibilidad bajo la metodología GRI? Te respondo esa pregunta, David, en la siguiente diapositiva, pero está buena. Ya te la respondo. Milagros nos pregunta, ¿cómo unir ambas metodologías para determinar la doble materialidad? Bien.
La veremos también, entonces la veremos en los pasos, Milagros, listo. Listo. O informe. Y unirlas. Listo. Bueno, entonces no más preguntas hasta ahora, ¿cierto? No, por ahora no. Listo. Entonces, aquí conecto entonces con la pregunta que nos hacía David. Aun cuando estos dos conceptos que les acabo de mostrar surgen de metodologías de reporte, lo cual para mí es desafortunado, porque no, de metodologías que se han mostrado que tienen origen en el reporte, es desafortunado porque empieza a crearse como una conciencia de la materialidad sirve únicamente para las organizaciones que queramos hacer un reporte, ¿cierto? Y eso no es así. La materialidad es un instrumento de gestión y de priorización de esfuerzos en sostenibilidad tremendamente potente dentro de las organizaciones, que ojalá lo lleváramos a un tema realmente de apuesta a largo plazo y no solo, porque yo creo que reportar nuestro desempeño es un ejercicio muy valioso para la organización y para los grupos de interés, pero ojalá no solo se diera en el marco del informe de sostenibilidad. Entonces, cuando nosotros pensamos en por qué hacer un análisis de materialidad, tenemos, digamos, diferentes alternativas. Uno, porque vemos que la sostenibilidad puede ser una estrategia de negocio, inclusive una estrategia de diferenciación dentro del mercado en el que nosotros nos movemos. En una industria, además, en donde puede llegar a haber muy poca diferenciación entre una y otra empresa, la sostenibilidad puede llegar a ser, o algún atributo de sostenibilidad puede llegar a ser un diferenciador, digamos, en el mercado. O si vemos por temas de eficiencia, o si estamos viendo que hay un tema de riesgos de desabastecimiento, la sostenibilidad se puede volver una estrategia de negocio. Entonces, en la medida en que nosotros identifiquemos las prioridades, pues vamos a poder construir una estrategia de negocio que sea, digamos, consistente con nuestros retos y prioridades en sostenibilidad. Podemos también no tenerlo, digamos, a nivel estratégico, pero sí a nivel de gestión, es decir, todas esas acciones que tenemos que hacer dentro de las organizaciones para perdurar en el tiempo y priorizar, hacer un ejercicio de materialidad nos va a permitir en dónde enfocar esos esfuerzos de gestión. Si estuviéramos hablando solamente de un tema ambiental, nos enfocamos más en un tema de agua, de captación, de vertimiento, de uso eficiente de energía, de fuentes de energías alternativas, de gestión de residuos, de aprovechamiento de residuos. Vean como todo ese panorama, digamos, en dónde deberíamos invertir más esfuerzos y de pronto en dónde ni siquiera deberíamos invertir para que se invierta mejor en otra parte. Podemos también hacerlo de cara a nuestro ejercicio de reporte o de informe de sostenibilidad independiente de la metodología, aun si no utilizamos metodología como las que les mostré anteriormente, sino que decidimos hacer como una declaración de nuestro desempeño en sostenibilidad como muy propia, nos sirve para saber sobre qué tema reportar, porque deberíamos reportar sobre los temas prioritarios, no sobre cualquier tema, ¿cierto? Y finalmente, si queremos seguir iniciativas como, por ejemplo, el sello de sostenibilidad avícola, que dentro de los requisitos nos pide hacer un análisis de materialidad precisamente como para priorizar. Y así como está el sello de sostenibilidad, seguramente habrá muchas otras iniciativas. Entonces, ahí conecto de nuevo con lo que nos decía David. Entonces, David nos preguntaba, oiga, ¿será que la materialidad deberíamos hacer más para el informe de sostenibilidad o si sirve más ser una empresa B o una empresa, una sociedad BIC o de beneficio de interés colectivo? Arco, por ejemplo, es una sociedad BIC. Les cuento un poquito qué es eso. Hoy en día se está hablando mucho de una tendencia que es el capitalismo consciente, que es un poco como una reconciliación. Creo que si todos pensamos, si todas pensamos en capitalismo, uno inicialmente genera como una construcción en la que el impacto, digamos, positivo en la sociedad en general, en la mayoría de los casos, no se va a ver mucho si no pensamos capitalismo puro y duro y generar valor y riqueza para las personas accionistas y los otros grupos de interés un poco olvidados dentro del capitalismo. Hoy ese capitalismo consciente está apostando a que organizaciones sigamos siendo capitalistas, es decir, sigamos generando riqueza para las personas dueños accionistas, pero uno sin destruir valor social, ambiental en el entorno y también creando valor social en el entorno. Y los modelos como el sistema B o la sociedad BIC se vuelven un
instrumento para que organizaciones que quieran seguir, digamos, esta línea puedan hacer público su ejercicio. Entonces, por ejemplo, Alquería, digamos, es una empresa que en Colombia es una empresa muy grande, que está presente en Colombia, que es una empresa B. Entonces, siguen siendo, digamos, la empresa que son y generan valor. Ahora, cuando nosotros somos una empresa B, que hacemos parte del sistema B o de una sociedad de beneficio e interés colectivo, que esto ya es más un tema societario colombiano con la misma orientación, tenemos que hacer un reporte de nuestro desempeño y dentro de las metodologías que están autorizadas por estos dos sistemas, el GRI está como presente. Entonces, yo creo que la materialidad idealmente debería ir más de cara a gestionar la sostenibilidad y ojalá volverla un tema estratégico dentro del negocio. Y creo que como consecuencia tendríamos un informe, pues podríamos llegar a tener un informe de sostenibilidad. Hoy en día ya en términos, digamos, de qué está valorando el usuario o el mercado en general, si más una empresa que tenga un informe de sostenibilidad o si tenga un sello B o de sociedad BIC, yo creo que eso depende mucho del público. Creo que todos los públicos valoran cosas diferentes. Creo que también si eres si es un público, digamos, que está en varias naciones o es un público como más concentrado en territorio, esa comunicación como de ese atributo en sostenibilidad va a estar dada muy en función de eso. De pronto, digamos, si nosotros queremos hablarle de sostenibilidad a las comunidades, de pronto ni siquiera alguno de esos dos va a ser el mecanismo o el canal o el medio de comunicación para entregar como esa información que nosotros necesitamos. ¿Listo? Sí, Pablo, aquí hay Sí, otras claro. preguntas. Luz Marina Ortiz nos dice, ¿cómo bajo la nueva taxonomía verde se verá traducida ese concepto de doble materialidad? Eh, a ver, Luz Marina, yo por lo que veo, no hay hasta ahora una homologación, porque creo que la taxonomía verde tiene, digamos, un espíritu como diferente. La taxonomía verde surge para priorizar actividades productivas que tienen impactos significativos en los objetivos ambientales del país. Y la taxonomía verde sobre todo nace mucho para que los flujos de capital, ¿saben? De inversión, las estrategias, por ejemplo, de inversión sostenible de bancos, inclusive del mismo gobierno, prioricen estos sectores productivos, pero la materialidad ya aplica y aplica de manera individual, digamos que para cada una de las organizaciones. Uno podría llegar a decir que de pronto para llegar a la taxonomía verde, es decir, a esos sectores, actividades productivas priorizadas, pudieron hacer seguramente un ejercicio de materialidad, que fue como definir, oiga, de todos los posibles sectores productivos, ¿cuáles eran más materiales de cara a cumplir los objetivos de desarrollo ambiental? Porque hasta ahora la taxonomía verde en Colombia es muy ambiental y muy de cambio climático. Ahorita se está hablando de otra taxonomía para la biodiversidad y otra taxonomía para la economía circular. En Europa se habló de una taxonomía social. Entonces hasta ahora es muy de cambio climático únicamente. Eso es un poco como lo que podría decirte de qué unión. No, hoy no los veo como tan unidos. Ok, aquí Jimena y Guío Torres también nos preguntan, bueno, Jimena nos dice si podrías definir literalmente qué sería entonces la materialidad y Guío Torres nos dice, es decir, la doble materialidad incluye tanto análisis financiero como a nivel ambiental y social, tanto adentro y hacia afuera dentro de la organización. Sí, entonces la segunda pregunta es sí, incluye todo. Recuerda igual, Guido, que aquí esa creación de valor no solamente es de valor económico, también es de valor ambiental y social, pero sí, la idea es que nosotros analicemos como esas tres como dimensiones. Ahora, también importante mencionar una cosa y es en esa relación económico-social ambiental, la dimensión económica de la sostenibilidad va más allá de los estados financieros, los incluye, pero va más Ujú. allá de los estados financieros y es cómo nuestras organizaciones crean valor económico en el entorno en el que nosotros estamos presentes. Entonces, por ejemplo, en la medida en que nuestras organizaciones pues son responsables fiscalmente y entregan
digamos, al erario público, pues todo lo que se paga en impuestos, en la medida en que nosotros generamos mano de obra local, promovemos proveeduría local también en los territorios en donde estamos presentes, creamos valor económico. Entonces, es un poco más amplio que solamente los estados financieros, pero sí, tenemos que tener en cuenta tanto económico, social, ambiental, desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Sería como digamos ahí, esa. Y para responder la pregunta de Jimena, y ahorita te voy a dar un ejemplo que tenemos que nos ha funcionado muy bien, pero te lo voy a decir, son las prioridades en sostenibilidad. La materialidad son las prioridades en sostenibilidad, que está determinada por una serie metodológica que les voy a mostrar a continuación, pero los asuntos materiales son las prioridades en sostenibilidad de la organización. Pablo, te hago una Sí. pregunta allí. ¿Esos asuntos materiales pueden estar o están directamente relacionados con esa matriz de riesgos que yo también hago a nivel organizacional? Incluye la matriz de riesgos. También, digamos que la matriz de oportunidad, si tuviéramos una matriz, pero sí. Y es uno de los ejes de la materialidad. Es decir, es uno de los dos grandes, ya vamos a ver el famoso plano cartesiano, pero uno de esos dos ejes del plano cartesiano está definido por eso que mencionas, Estefanía. Ok, y por último acá, Lina María Tenorio nos pregunta, ¿el análisis de materialidad es obligatorio y debe estar escrito para adquirir el sello sostenible? ¿Qué dices, Estefanía? Sí, debe estar documentado que, digamos que hay un capítulo en donde se evalúa el tema de sostenibilidad y esto debe estar documentado en donde se revise pues la materialidad de cada organización. Entonces, sí. Y yo les recomiendo una cosa, a ver, y hay veces esas excusas son buenas excusas, pero si la excusa para hacer un análisis de materialidad es nuestra intención de participar en el sello de sostenibilidad, igual veamos el análisis de materialidad como un ejercicio que trasciende el sello, porque realmente nos está definiendo nuestras prioridades y dónde deberíamos trabajar en sostenibilidad, haya o no sello ¿Y cómo las de gestionamos? sostenibilidad. ¿Y cómo la gestionamos? Exactamente, sí, porque inclusive el último punto de un análisis de materialidad que ya vamos a ver es, listo, ya identifiqué esas prioridades, ¿y ahora qué? No es quedarnos con un listado de estas 7 sí y estas 27 no, sino listo, estas 7 sí, ¿y ahora qué voy a hacer con esas 7? ¿O qué estoy haciendo? Ok. ¿Bien? Bueno, chévere, están buenas las preguntas. Listo, entonces yo les voy a contar una serie de pasos que podemos seguir para llegar, digamos, a identificar precisamente como esas prioridades y a gestionarlas. Entonces, lo primero es que es importante que nosotros conozcamos el contexto de nuestra organización. Conocer el contexto implica el contexto interno y el contexto interno más allá de nuestra posición dentro de la organización. Les digo que nosotros hemos visto ejercicios de materialidades que uno mira y uno dice, ¿y esto tan ambiental de dónde salió? Pues del área ambiental que lideró todo el proceso de materialidad. La mitad de los temas son asociados a prácticas laborales. Claro, talento humano lideró el ejercicio. Entonces, conocer el contexto interno es conocer nuestra organización internamente, más allá de la labor que nosotros realizamos. Implica también, por ejemplo, la propiedad de la organización. Es diferente una organización que tiene una propiedad familiar a una organización que los dueños son otras empresas. Entonces, todo ese contexto, realmente quiénes somos como organización es clave. Y esto es también fundamental cuando contratamos empresas externas, que naturalmente, o sea, consultoras que no conocen pues, la organización, esto es fundamental hacerlo. Conocer el contexto externo y es pues qué hay alrededor de nuestra organización. En el contexto externo les doy herramientas, por ejemplo, un análisis PESTEL, que inclusive es un análisis que se hace muy en el marco ¿saben? De las organizaciones, no en sostenibilidad, y es entender los elementos, los factores políticos, económicos, ambientales, regulatorios, tecnológicos, sociales que hay en el entorno en el que estamos presentes
entorno nacional y entorno también local, porque esto también nos va a dar, digamos, un conocimiento. Si nosotros hablar de disponibilidad de agua en diferentes regiones de Colombia, pues es diferente. Hablar de riesgos ante el cambio climático es diferente. Hablar de riesgos públicos es diferente. Hablar de consumo de huevo puede también ser diferente, o de pollo puede ser diferente en la geografía en la que estemos. Entonces, también afuera de nuestra organización, ¿quiénes son nuestros proveedores? ¿De dónde viene nuestra proveeduría? ¿Son pocos proveedores muy grandes o son muchos proveedores muy atomizados? Todo eso es importante como para nosotros entenderlo. ¿Qué está haciendo nuestra competencia? ¿De qué se está hablando en el sector? FENAVI como líder, digamos, y representante, ¿a qué le está apostando? ¿Sí? Y que esto se une con esto, y es qué tendencias hay hoy en día. Esas empresas líderes en el mundo, esas empresas líderes en Colombia, esos referentes que son para nosotros, no sé, la FAO, ¿de qué está hablando en términos de sostenibilidad que pueda llegar a ser relevante para nosotros como sector? Entonces, este primer punto, pues entender, digamos, la organización y qué rodea nuestra organización. Y organizaciones también que tengamos presencia, digamos, en geografías diferentes, no sé, que tengan una granja cerca de Bogotá y tengan una granja en, no sé, en el Meta. Seguramente la realidad, digamos, del contexto local en cada una de estas regiones va a ser diferente. Entonces, eso es importante entenderlo. Una vez nosotros ya hemos entendido el contexto, entramos a identificar hoy en día qué es importante para la organización, qué prioridades hoy tiene la organización más allá de sostenibilidad. No le pongamos la palabra sostenibilidad. Entonces, si nosotros como organización tenemos una estrategia, ¿qué dice esa estrategia? ¿Qué es lo que nosotros queremos ser? Queremos ser la más barata, queremos ser la que tiene mayor cobertura, queremos diferenciarnos en producto, tener un huevo diferente, ¿cierto? Todos esos elementos de queremos automatizarnos, queremos apuntarle a un nicho de mercado específico, queremos integrarnos en toda nuestra cadena. Esa estrategia, esas prioridades a largo plazo en la organización son fundamentales para nosotros entender a qué va a estar dispuesta la organización a invertirle recursos y a que no va a estar dispuesto a la organización. Listo. Entender también nuestra operación. ¿Somos esta granja que tiene 30 vehículos propios o el servicio de transporte es subcontratado? Entonces, la operación también es bien importante para nosotros entender. ¿Tenemos puntos de venta? ¿No tenemos puntos de venta? ¿Vendemos en qué canales? ¿O todo se lo vendemos a un mayorista? Eso es importante como entender, digamos, que toda la operación, cómo funciona. ¿Cómo es la cultura internamente? Hay empresas que son, de nuevo, más familiares, más corporativas. Entonces, esto también es parte como clave del ejercicio, y también qué regulación tenemos, porque las regulaciones tienden a ser temas que son prioritarios para las organizaciones. Entonces, ¿qué regulación nos aplica? ¿Cómo es, por ejemplo, nuestra interacción con las autoridades, con las corporaciones autónomas regionales, que va a haber, pues por su autonomía puede llegar a haber diferencias dentro de una y otra geografía? Entonces, ¿cómo es todo este marco regulatorio, digamos, que nos está aplicando a nosotros como organización? El siguiente paso es entrar a hacer el ejercicio con los grupos de interés. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando veíamos arriba, sobre todo la orientación de GRI, que era muy como la organización desde adentro impacta hacia afuera, pues el impacto es un impacto que se percibe por los grupos de interés y que al final del día termina impactando a los grupos de interés. Entonces, aquí tenemos que hacer un ejercicio primero de identificar todos esos grupos de interés con los que nosotros interactuamos como resultado de nuestro ejercicio. Entonces, hay grupos internos en donde tenemos personas dueñas o personas accionistas, las personas de, por ejemplo, de, no sé, la junta directiva, que no necesariamente son dueñas, porque podemos tener entes externos. Pues, o sea, independientes, miembros independientes dentro de nuestras juntas directivas. Tenemos el grupo de colaboradores, ¿cierto? Y empezamos a mirar también los externos, entonces los proveedores. Ahora, les pongo un ejemplo. Si alguien de ustedes, no sé, me contrata a mí, nos contrata a nosotros para hacer algo, tenemos nosotros la misma relevancia que quien les provee a ustedes, por ejemplo, el material genético, o quien les provee a ustedes los alimentos. No. Entonces, ahí necesariamente nos toca empezar a hacer también como unas clasificaciones. No sé, proveedores del negocio
y proveedores de servicios como transversales. Ahí empezamos también como a dividir. No sé, nosotros tenemos unas oficinas en Bogotá y después el personal de granja. De pronto tenemos que diferenciar esos grupos porque tienen una interacción diferente. Tal vez los colaboradores administrativos y colaboradores operativos. Las autoridades, es diferente la interacción con una secretaría, con la DIAN, con el Ministerio de Trabajo o con la Corporación Autónoma. Entonces, aquí nosotros empezamos a encontrar toda una serie de grupos de interés amplia, diversa, además, y como desafortunadamente no podemos atender a todos los grupos de interés dentro de este ejercicio, tenemos que hacer también un ejercicio de priorizarlos, y es de todos esos grupos de interés, ¿cuáles vamos a utilizar dentro del ejercicio de definición de nuestro análisis de materialidad? ¿Cierto? Hay metodologías para hacer esa priorización de los grupos de interés. Hay una, por ejemplo, que se llama la metodología de poder e influencia, que te evalúa el poder que tiene el grupo de interés sobre ti y la influencia que tú tienes sobre el grupo de interés. Y pues te los clasifica, y pues los de alto poder y alta influencia seguramente van a ser los prioritarios. Hay otra metodología, por ejemplo, de la Universidad EAN, que nos da 5 categorías para evaluar la influencia que tienen los grupos de interés en la toma de decisiones, la definición de la estrategia, la operación, la reputación y el resultado financiero de la organización. Entonces, hay diferentes metodologías. La idea es de ese gran grupo de grupos de interés, de ese gran listado, logremos priorizar unos con los que vayamos a trabajar, 7 grupos de interés, 8 grupos de interés que vamos a involucrar dentro de este ejercicio. Una vez nosotros hemos priorizado estos grupos de interés y tenemos como este listado con el que vamos a trabajar, que puede ser evolutivo en el tiempo. Puede que nosotros este año, de pronto dentro de 4 años ya digamos, no, vamos a incluir 2 más o 3 más. Está bien, estos ejercicios también tienen como la posibilidad de ser flexibles en ese sentido, respondiendo a las capacidades que tiene la organización, ¿cierto? A veces todavía estamos empezando, no tenemos una madurez muy grande, pues empecemos con 4 o 5 grupos de interés, de pronto en 7 años vamos a tener la capacidad de incluir 10. Cuando nosotros hemos priorizado los grupos de interés, la idea es entrar a consultarlos. Y aquí les quiero hacer como una distinción como significativa con lo que era la materialidad antes. Antes se hablaba de que cuando consultáramos a los grupos de interés, les preguntáramos sus prioridades, o sea, o entendiéramos las expectativas que tenían de la organización. Hoy en día, como la doble materialidad está muy enfocada en impacto, aquí lo que entramos a analizar es cómo los grupos de interés se ven impactados o impactan nuestra organización. Y les pongo un ejemplo. Asuman el rol de, pues, de colaboradores o de colaboradoras en la empresa en la que ustedes trabajan. Si yo les pregunto a ustedes, oiga, ¿cuáles son sus expectativas frente a la empresa? Seguramente, ¿qué va a salir? Pues que me paguen bien, que me paguen más, que me respeten las condiciones, que me traten bien, que yo tenga posibilidades de crecer, que tenga una relación empleo, familia, digamos que sea sana. Si yo les pregunto, ¿cómo sienten ustedes que la organización en la que ustedes trabajan impacta en general? ¿Qué impactos genera la organización? Probablemente la respuesta tenga una orientación completamente diferente. Entonces, por eso es que ya estamos migrando de expectativas. ¿Por qué? Porque es que las expectativas se convierten en la lista del niño Dios. Que todo lo que yo espero, sea o no como racional, empezaba a incluirse dentro de este ejercicio. ¿Qué canales tenemos para nosotros consultar a los grupos de interés? Recuerden que aquí estamos consultando los grupos de interés prioritarios y probablemente con todos los grupos de interés prioritarios nosotros ya tenemos un canal de relacionamiento. Con talento humano, con el equipo, perdón, de colaboradores tenemos un canal que es Talento Humano o los comités de seguridad y salud en el trabajo, el comité de convivencia, con el equipo, el grupo, digamos, de personas dueñas o accionistas, pues tenemos el acta de la asamblea, las reuniones de la junta directiva. Entonces, hay mecanismos que nosotros ya tenemos y en esos mecanismos en muchos casos está la fuente, digamos, de este ejercicio. Entonces, primero, hay canales existentes, podemos hacer encuestas, podemos hacer entrevistas, podemos hacer grupos focales, podemos también tener observación. Recuerden, aquí queremos consultar a los grupos de interés para captar
cómo perciben que la organización impacta. ¿Listo? Y también cómo los grupos de interés pueden llegar a impactarnos a nosotros como organización. Cuando nosotros ya consultamos a los grupos de interés, entramos ya a identificar los impactos. Los impactos también se identifican de la información que nosotros sacamos de las actividades anteriores de prioridades en sostenibilidad. Por ejemplo, si nosotros identificamos regulación arriba o en el contexto en el primer punto, ahí empezamos a identificar impacto. Entonces, aquí ya con toda esa información que hemos hasta ahora captado, vamos a identificar impactos desde la organización hacia el entorno o desde el entorno hacia nosotros. Entonces ahí tenemos impactos positivos, impactos negativos. No nos quedemos únicamente con impactos negativos. ¿Listo? Y por eso es que ahorita cuando Estefanía me preguntaba si las matrices de riesgo sirven, yo le decía sí, pero también las matrices de oportunidades. Entonces, la matriz de riesgo vendría a ocupar, digamos, este segundo cajón que habla de impactos negativos. La matriz de oportunidades, saben, eso no se tiene en las organizaciones o no que yo conozca, pero es como para hacer el símil, pues tiene ya los impactos positivos. Nosotros como organización, por ejemplo, pues como sector estamos nutriendo a la población, estamos llevando un alimento, estamos generando empleo, en las regiones, estamos dinamizando economías. Todos esos son impactos positivos que nosotros como organización generamos. Impactos actuales e impactos también potenciales, ¿cierto? Impactos que ya se hayan materializado o impactos que creemos que pueden llegar a materializarse si nosotros estamos presentes en este territorio en donde hay tensiones de seguridad pública, aun cuando nosotros no hayamos sido robados, extorsionados o no haya habido nada en nuestra actividad. Eso no quiere decir que no haya. Entonces, ahí hay un riesgo que es potencial, ojalá siga siendo siempre potencial. Y, de nuevo, tanto impactos que se generen desde nuestra organización hacia afuera o desde el entorno hacia nosotros. Impacto, ¿cómo lo define Green? Como un efecto. ¿Sí? Son efectos que una organización tiene, podría tener en la economía, el medio ambiente y las personas, incluidos efectos en los derechos humanos, como resultado de las actividades o relaciones comerciales de la organización. Recuerden que GRI es impacto desde, por eso dice que la organización tiene en el entorno. Si utilizamos este mismo concepto para reporte integrado, diríamos el efecto que tiene el entorno o la economía, el medio ambiente y las personas en la organización. ¿Listo? Entonces, aquí identificamos impacto. Evaluamos impacto, que pues ahí digamos que puede haber como muchas metodologías o aproximaciones diferentes. El impacto se recomienda evaluar cómo se evalúa el riesgo, que es en función de la probabilidad y la severidad. Lo que pasa es que el riesgo tiende a tener una connotación negativa, entonces acá también digamos que esa severidad, o podríamos cambiarle esa palabra severidad tal vez por magnitud, podría creo que ser un término de pronto un poco más preciso, cambiarlo por magnitud. Entonces, ¿qué tan probable es que esto ocurre? Y si esto llegase a ocurrir, ¿cuál sería la magnitud, digamos, de ese impacto? Y aquí es importante tener en cuenta varias cosas. Dentro de las organizaciones, sobre todo para temas de riesgo, nosotros tendemos a tener diferentes evaluaciones por temas. Entonces, seguramente ustedes en su sistema de seguridad y salud del trabajo ya identificaron en la matriz de riesgos, identificaron los principales riesgos en seguridad y salud del trabajo. Si ustedes tienen una matriz de aspectos de impactos ambientales, pues identificaron impactos ambientales. Si ustedes tienen una matriz de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo, corrupción, ¿cierto? Y todas estas metodologías siguen como pasos con el mismo espíritu, porque todas llegan como medio a lo mismo y utilizan estas dos variables, pero con valoraciones y con elementos diferentes. Aquí hay, digamos que un reto importante, y es si ya hay este tipo de construcciones dentro de las empresas, sin volver a hacer el ejercicio desde cero, tratar de unificar estas metodologías, es decir, de equiparar los resultados que cada una de estas arroje en un único resultado en donde veamos ya en un gran grupo, o pues desarrollar, digamos, una metodología que unifique y que desde cero permita como evaluar precisamente todos esos impactos. ¿A qué vamos a llegar con este ejercicio? A identificar cuáles son los impactos más significativos desde y hacia la organización en el marco de la
sostenibilidad. Listo. Acá llegamos entonces al famosísimo plano cartesiano. El plano cartesiano, que es como tradicionalmente se ha mostrado un ejercicio de materialidad, tiene en cuenta dos grandes variables. El eje X o el eje horizontal evalúa la importancia para la organización. Recuerden que en el paso 2, después de entender el contexto, el siguiente era las prioridades de la organización, aquí es donde nosotros identificamos. Cada uno de estos rombos que ustedes ven en pantalla representa un tema. Agua, energía, tasas de cambio, seguridad pública, seguridad alimentaria, ordenamiento territorial, bioseguridad, bienestar animal, todos los posibles temas que ustedes tengan, generación de empleo, diversidad, inclusión. Cada uno de estos rombos representa esto. Nosotros a cada rombo, entonces, según el nivel de importancia, pues le vamos a dar una valoración. Los que estén más a mano derecha, es decir, son temas que son prioritarios para la organización. Los que estén por acá en la mitad son temas que van a ser de una importancia media y estos de acá tienden a ser de una importancia baja. Si entra dentro de este listado es porque igual hay algo de importancia, un mínimo de importancia. O sea, si fuera completa, o sea, si yo soy una consultora que está presente en Bogotá, probablemente biodiversidad no va a estar presente acá dentro de estos temas, pues porque ya es demasiado lejano. O no sé, en ARCO no va a aparecer seguridad alimentaria, porque eso es lejano a nuestro negocio. Entonces, de entrada, el que estén presentes acá implica que hay algo de impacto y hay algo de relevancia y de relación con el tema. ¿Listo? Ahora, en el eje Y, lo que vamos a hacer es también para esos mismos temas evaluar pues el nivel de impacto según el último punto que acabamos de ver. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar temas pues innecesarios de trabajar porque son poco relevantes para la organización y además no hay impactos asociados, que son estos que están cercanos a la palabra innecesario. Podemos tener unos voluntarios que son los que están en el medio. Estoy, por ejemplo, que estoy acá sobre mi puntero, es de una relevancia media para la organización, es de un impacto medio alto, porque está relativamente arriba en el eje Y. Y pues vamos a encontrar definitivamente los que son fundamentales y es porque hay un impacto alto asociado y porque la organización valora ese tema o es prioritario para la organización. Sí nos encontraremos con algunos temas por allá como aislados, por ejemplo en donde hay un alto impacto o alta percepción de impacto por parte de los grupos de interés, inclusive percibido por la organización, pero no un tema muy prioritario. Entonces, esos sobre todo son los temas como que más discusión necesitan tener, porque puede haber varias cosas. Primero, estamos subvalorando ese tema. Si hay un impacto tan significativo, tal vez no debería ser más relevante. O vamos a encontrar temas de altísima relevancia para la organización en donde no hay ningún tipo de impacto. Que aquí también el mensaje sería, oiga, ¿será que estamos sobrevalorando este tema? Estamos botándole demasiada corriente, demasiada energía, sacrificando otras cosas que podrían llegar a ser más relevantes por en donde no hay un gran impacto. Ahora, la línea se traza según la capacidad de gestión. Todo lo que esté a mano derecha o en la parte superior a esta línea es lo que nosotros vamos a definir como lo material. Los temas que son materiales para nuestra organización, relevantes para nuestra organización. Y esto va a estar dado en función de nuestra capacidad de gestión. Si nosotros somos una organización que apenas está empezando o que de pronto no tiene mucho músculo para abordar tantos temas, puede que tal vez, y aquí disculpen mi pulso, tengamos que trazar la línea por acá. Y solamente estos temas que quedan en la parte superior de la línea roja son los relevantes. Ahora, si nosotros somos una organización que tiene una capacidad de gestión tremendamente grande y que cuando uno hace este ejercicio uno dice, oiga, todo lo que está encima de la rayita azul, no de la roja, del azul, nosotros ya lo tenemos súper bien como manejado, gestionado, hasta de pronto podemos trazar la línea por acá. Entonces, la línea de nuevo, está definida en función de nuestra capacidad de gestión. ¿Listo? Y finalmente, cuando nosotros ya seleccionamos el grupo, digamos, de asuntos materiales que son relevantes para nosotros, con los que nosotros vamos a trabajar, es decir, cuando nosotros ya definimos nuestras prioridades en sostenibilidad, entramos ahí sí a planear la gestión de esos asuntos materiales.
Muchos de esos temas ya van a estar bien gestionados dentro de la organización, la material, o sea, les aseguro que los temas, sobre todo los que dan por acá arriba, no van a ser sorpresa para ustedes. Y además de que no van a ser sorpresa, no son temas que ustedes van a tener abandonados, me atrevería a decir, porque pues al final del día, si son los temas prioritarios y si hay un alto impacto, son temas que la empresa ya va a estar trabajando, salvo una empresa nueva en el mercado. Una empresa nueva o una empresa que esté cambiando mucho podría llegar a pasar, pero una empresa que ya tenga, digamos, como una estabilidad, una madurez, no va a pasar eso. A cada uno de esos temas prioritarios, pues yo les voy a definir como la gestión que les voy a aplicar. La gestión en función, por ejemplo, de la cobertura. Puede que yo tenga un tema, digamos, de consumo energético, yo tenga granjas acá en Bogotá y yo pues o en la región y yo tenga granjas en la costa y resulta que las granjas de la costa tienen ambiente controlado y las granjas de acá no tienen ambiente controlado. De pronto si a mí me surge, me arroja como un tema material energía, de pronto eso, la cobertura va a ser en las granjas de la costa y no va a ser en las granjas de acá de Cundinamarca, porque de pronto acá no hay un consumo energético significativo. Entonces, es importante mencionarlo. Si yo tengo, por ejemplo, un tema de ordenamiento territorial, puede ser material en unos municipios en donde estoy presente, de pronto en otros no, ¿sí? Voy a definir qué es lo que espero lograr para cada uno de esos temas, qué es lo que el propósito que yo tengo, el objetivo, qué acciones estoy realizando o debería realizar para alcanzar esos objetivos y también pensar en, por ejemplo, qué alianzas, hay algunos temas materiales que se logran, no sé, si política pública surgiera como un tema relevante para alguna organización, probablemente ese tema de política pública y FENAVI va a entrar como un actor aliado clave para ese tema. Entonces también pensar, digamos, en términos de sostenibilidad, no sé si hay un tema de seguridad pública en la región, bueno, ¿será que me junto con las otras empresas que hay en la región y entre todas armamos un esquema de seguridad que entre todas nos protejamos? O sea, esto puede llegar a presentarse. Al final del día, y aquí vuelvo, creo que Jimena fue la que me preguntó que cómo definiría de manera corta la materialidad y dije que ahora tenía una chévere, entonces esta es. La materialidad es como empacar una maleta para una caminata. Imagínense que ustedes van a una caminata larga. Este fin de semana van a hacer una caminata de varios días, porque la sostenibilidad además es un camino largo. Van a llenar ustedes la maleta de cosas además inservibles. Solo vamos a tener los elementos, solo vamos a poder llevar los elementos que son absolutamente críticos. De lo contrario, el peso nos va a hacer lentos y eventualmente vamos a poder caer en nuestro camino de la sostenibilidad. Llévense este mensaje, la sostenibilidad, la materialidad es como empacar una maleta para una caminata. Y piensen que la maleta puede llegar a ser más grande. Hay atletas más fuertes que otros. Estefanía, que es una atleta acá, seguramente va a poder llevar una maleta más grande que otras personas. ¿Por qué? Porque lleva entrenándose años. Y en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Hay organizaciones que tenemos más músculo para llevar una maleta más grande. Hay otras que nos va a tocar una maleta más chiquita. Y en función un poco de eso es que nosotros trazamos esa línea. Si yo tengo capacidad si yo tengo una maleta muy chiquita, pues me toca trazar la línea arriba. Si yo tengo una maleta muy grande, pues la trazo más abajo. ¿Listo? Entonces, importante llevarnos como este mensaje. ¿Dudas hasta ahora? Hagamos aquí también como una pausa de preguntas. Sí, acá tenemos, nos están preguntando sobre las metodologías. Espérate. Bueno, primero Iván David Mora nos dice, la materialidad también incluye en el cambio de estatutos, así como para el tema de sociedades BIC con las cámaras de comercio, se puede gestionar bajo las metodologías GRI o IR. Sí, a ver, no, la materialidad no requiere que hagas un cambio de estatutos. Si uno va a hacer una adopción a una sociedad PIC o una empresa B, mi recomendación es que haga una materialidad, pero sobre todo porque cuando se convierte en una de estas empresas, asume unos compromisos que son propios de cada organización, no son compromisos genéricos. Y esos compromisos sí quedan dentro de los estatutos. Sí, esos compromisos quedan como dentro de los estatutos. Entonces, ojalá los compromisos respondan
a nuestras prioridades y no nos comprometamos a unos temas ahí, pues porque el día que estábamos haciendo la actualización del estatuto se nos ocurrieron y después no, y les voy a contar un ejemplo propio. Cuando nosotros hicimos nuestra adopción a empresas B, uno de nuestros compromisos fue en términos de huella de carbono. Con el tiempo, nosotros hemos dado cuenta que eso no es material para nosotros. Y estamos en esa disyuntiva, porque claro, hicimos un compromiso público y tenemos que hacerlo y lo estamos haciendo, pero en la vida real eso no es material para nosotros. Esos esfuerzos que nosotros estamos dedicando a eso que no es material, deberíamos estar dedicarlos a otra cosa que puede generar como un mayor impacto, ¿sí? Entonces, la primera respuesta que te doy es no, no es un requisito, sí una recomendación antes de. Ahora, lo que queda, digamos, de la materialidad no genera ningún cambio de estatutos per se. Y la segunda parte de la pregunta creo que era algo asociado a metodología. Repítemela, por favor, Estefanía. Bueno, ya en el tema de la metodología, preguntan si se puede gestionar bajo la metodología GRI o IR. Y aquí más abajito también Guido Torres nos estaba preguntando si la metodología SAPS es equivalente a la IR, Bueno, al reporte entonces, integrado. listo, Salvi. Entonces, a ver, la primera, eh, no la metodología de materialidad, pero como cuando tú te adhieres a una sociedad BIC o a un sistema B, asumes el compromiso de hacer un reporte año vencido de tu desempeño del año anterior. La metodología, por ejemplo, de GRI es una metodología aceptada por el sistema B para que a través de tu informe GRI cumplas con el requisito del sistema B. Realmente cuando nosotros entramos a GRI y a reporte integrado, no hay un despliegue metodológico muy grande. Es decir, GRI nos da 4 pasos, pero son un poco los 4 pasos que les mostré ahorita, ¿saben? Como que nos da 4 grandes pasos, pero no nos da, digamos, un cómo. GRI es muy fuerte metodológicamente en la parte de batería de indicadores. Si nos da indicadores, cómo medirlos, qué tener en cuenta, qué no tener en cuenta, relativos, absolutos, pero en términos de materialidad, no. A ti te dice, identifique sus prioridades, tenga en cuenta sus grupos de interés para priorizarla, pero de ahí para adelante ya, pues como que cada empresa. Y con reporte integrado pasa como un poco lo mismo. ¿Listo? Entonces ahí termino de responder esa. La segunda pregunta que me hacen que es asociada a SASPI. SASB. Bueno, GRI, recuerden entonces que, vamos a volver acá un segundo. Recuerden que GRI es como multipúblico. Entonces GRI, digamos que tiene dos grandes partes. Una que es como toda la primera parte que nos da como esos lineamientos y nos dice como, oiga, usted para hacer un reporte de sostenibilidad debería como seguir estos pasos, por ejemplo, incluir a sus grupos de interés, entender el contexto, hacer un análisis de materialidad. Hasta ahora no hablamos de temas, ¿cierto? Eso es la primera parte. ¿Qué es el equivalente a reporte integrado? El reporte integrado también nos dice lo mismo, es una orientación diferente y es, para usted hacer un reporte integrado tiene que tener en cuenta como la parte como más genérica. GRI tenía una segunda parte que es ya los estándares temáticos, que es pues como su nombre lo dice, una serie de estándares, agua, energía, biodiversidad, evaluación ambiental en cadena de suministro, prácticas laborales, derechos de los pueblos indígenas, etcétera. Si esos temas son prioritarios para nosotros y queremos hacer un informe GRI, utilizamos ese estándar. Si derecho de los pueblos indígenas para ARCO no es relevante, yo no uso ese estándar y ya, me salto el otro. Y cada uno de esos estándares nos da una batería de indicadores, ¿cierto? Reporte integrado no tiene esa parte. Reporte integrado solo nos da la primera parte, general, metodología para usted hacerlo, pero de ahí para adelante es como libertad completa. Pero reporte integrado la metodología de reporte integrado está aliada con SASB. SASB es otra metodología, ahí sí de indicadores, que tiene una orientación y por estar en este parche como de reporte integrado, como este grupo de reporte integrado, perdón, a ver, ellos se venden como el estándar, digamos, de información con impacto como contable.
Claro, por lo que es de creación de valor y surge como de la junta contable, no recuerdo el nombre como preciso. El caso, SASB nos da esa batería de indicadores que es como la segunda parte de GRI que les digo. Ahora, SASB hace una cosa un poco diferente y ahorita les voy a mostrar, digamos, para el sector que ustedes representan, qué nos trae SASB, pero SASB lo que hace es que no nos trae un listado genérico que ya tú, según tu materialidad, escoges, como lo hace GRI, sino que SASB nos entrega un estándar por sector. Entonces, SASB no hay un estándar como de energía, sino hay un estándar de sector de construcción, de alimentos, de empaques, de agricultura, de servicios financieros. Y para las empresas para las cuales el tema de energía, para los sectores, para los cuales el tema de energía sea relevante, eso está dentro de su estándar. Podríamos decir que SASB un poco lo que hizo fue como una materialidad por sector y según lo que SASB cree que son los temas prioritarios para cada sector, es lo que vamos a encontrar en cada uno de esas partes. SASB no nos da la primera parte de identifique los flujos de capital, identifique los impactos y eso, porque eso nos los da como reporte integrado. Entonces hagan de cuenta que la unión de reporte integrado y la unión de SASB vendría a ser el equivalente de GRI, que entre otras hay conversaciones hoy en el medio alrededor si se deberían llegar a unir en algún punto, porque también en el mercado empieza a haber una confusión de pues por dónde me meto y si las junto, a veces para el mismo tema los indicadores son diferentes, hay unos que son compartidos. Entonces hay una discusión, pero yo creo que todavía le falta mucho a esa discusión. Ok. Pablo, pero ya digamos que hablando también de metodologías para evaluar los asuntos materiales, ¿tú qué, digamos, como que bajo qué contexto o fundamento, digamos, que recomiendas que se establezca una metodología en esta priorización? Pues vean, les digo, a ver, Arco, nosotros llevamos muchos años pues trabajando en esto y hemos construido como una metodología propia según como todas las actualizaciones. Yo creo que hoy en día en el mercado no hay una metodología como escrita, pública, que la organización la siga y pueda responderlo. Una empresa, si quiere hacer sus primeros pasos y todavía no puede contratar, digamos, una empresa o no tiene la intención de contratar y no tiene equipo interno para que la haga, yo creo que puede empezar por un ejercicio inicialmente como muy intuitivo, de ubicarlos. Créense un equipo como multidisciplinario para que no quede la materialidad muy ambiental o muy social y empiecen como a ubicarlos acá. Ahora, estos 7 puntos, estos 8 puntos que yo les di pueden servirles, yo les voy a compartir esta presentación, puede llegar a servirle, pero claro, esto es muy que hay que hacer, no el cómo. Pero nada de lo que hay acá es saben, como ciencias muy abstractas y complejas, pero desafortunadamente como un paso a paso en donde nos muestre qué tipo de preguntas hacer, cómo consultarlos, cuántos grupos de interés, cómo valora el impacto, a qué le pone 10, a qué le pone 1, eso hasta ahora en el mercado, digamos que yo por lo menos no lo conozco. Además que depende como de la dinámica de cada negocio, ¿no? Digamos, también por Claro, zonas, digamos que se ve una diferencia bastante grande entre las mismas empresas, así sea el mismo negocio. Entonces, claro, pues, digamos, desde la priorización y como también los riesgos que tiene cada organización. de acuerdo, de acuerdo. Listo, sigamos. Sí, bueno, igual no nos falta mucho y después dejamos de pronto un par de minuticos como para las últimas preguntas. Ahora lo que les quiero mostrar es un poco como ya en términos generales, que recuerden que esta generalidad hay que llevarlas a sus organizaciones, diferentes eh, postulaciones, les voy a mostrar las de SASB, les voy a mostrar las de GRI y les voy a mostrar obviamente las de la Ruta de Sostenibilidad de FENAVI, que fue pues un ejercicio que se hizo en 2018 a partir del diagnóstico de sostenibilidad y que identificó unas prioridades gremiales, digamos, sectoriales. Eh, entonces, hoy en día, digamos, la ruta de la sostenibilidad que tiene una serie de temas también evolutivos, y aquí empezamos, y por esto aquí el personaje pues empieza acá y termina como en la parte más arriba, porque la idea es también como evolucionar. Entonces ustedes van a ver acá, digamos, los temas que desde ese ejercicio que se hizo se identificaron como los temas prioritarios dentro de el sector.
¿Qué me atrevería a decir? Que las organizaciones que ustedes representan, por lo menos, la primera línea la viene trabajando con fuerza desde hace muchos años. Bioseguridad, agua, residuos, olores, inocuidad. Son temas core, prioritarios, presentes en todas las conversaciones avícolas, ¿cierto? Ya empezamos a trabajar otros temas, seguridad y salud en el trabajo, todo el cumplimiento regulatorio laboral y ambiental, ya entender, conocer qué es la sostenibilidad dentro de las organizaciones, temas de ordenamiento territorial, de conocimiento digamos, de composición y nutrición alrededor del producto. Ya luego entramos a temas pues ya financieros que probablemente estos ya están presentes en sus organizaciones y es qué tan suficiente y qué tan precisa y oportuna es la información que estamos generando, cómo estamos costeando dentro de nuestras organizaciones, si estamos haciendo una adecuada gestión de riesgos, temas de ética anticorrupción. Luego entramos a temas de derechos humanos, tanto en colaboradores, pero también extendidos a otros grupos diferentes. Entender, digamos, responder a las dinámicas de mercado, innovación, bienestar animal, empleo y proveeduría local, riesgos hacia la comunidad, gestión de grupos de interés, formación o educación, digamos, de colaboradores, ecoeficiencia, energía, acceso, digamos, a capital o a financiamiento y acceso también a seguros para proteger la infraestructura y la operación, cambio climático, ya entender y conocer y cuantificar el aporte que hacemos a nuestras zonas de influencia, diversidad, igualdad de oportunidades, gobierno corporativo y comunicación responsable. Si ustedes ven, estos son temas que todos tienen relación y relación directa con el sector, pero son evolutivos, es decir, si una organización empieza, y si ustedes empiezan a mirar y a chulear estas casillas que en algún momento se entregó, no sé si alguna empresa lo está haciendo, sería chévere, si alguna de sus empresas lo ha venido haciendo, que le mande una foto a Estefanía y a Mónica para que la tengamos ahí en el recuerdo, y empezamos a mirar, llegamos hasta acá. Bueno, está bien, llevamos un pedazo como recorrido, ¿cierto? Porque pues decir que vamos a empezar con conocimiento de productos si no tenemos claro y todavía chuleado pues la casilla de bioseguridad, pues eso sería un poco como ir en una orden que puede no llegar a ser sano. Entonces, esto digamos en términos de las prioridades o los temas materiales que se identificaron desde el sector. Si nos vamos, entonces, por ejemplo, esta es una publicación que es muy chévere y es a nivel mundial y toma, digamos, diferentes sectores, diferentes tamaños de empresas y diferentes geografías, que se llama Work Design, y un poco indaga hoy en día las organizaciones, cuáles son los temas prioritarios en las organizaciones. Entonces, vean acá como interesante, tema top en el mundo, que es todo lo que tiene que ver con cambio climático y con emisiones. Aquí también lo incluyeron como temas energéticos, pero la verdad es sobre todo por el tema de cambio climático y emisiones, es los temas que con mayor frecuencia, aquí se evalúa es frecuencia, que tanto están priorizados. Puede ser de los prioritarios el menos prioritario, pero es prioritario, por eso es frecuencia. Entonces, aquí cambio climático, luego aquí tenemos temas de diversidad que vean interesante, digamos, en la ruta de la sostenibilidad está presente, pero es uno de los últimos. Hoy los temas y sobre todo en los últimos años de diversidad e inclusión están tomando muchísima fuerza. En las organizaciones es una de las tendencias más marcadas en sostenibilidad, entonces eso también para que se lo lleven ahí. Temas de ética y de gobernanza que siempre han estado presentes dentro de la agenda y temas de seguridad y de salud, tanto en empleados, la mayoría, digamos, en empleados, pero también puede ser a nivel de producto. Entonces, esos son, digamos, como los 4 temas dominantes que están por encima del 50%. Pero vean también interesante ver cómo muchos otros temas que uno diría son temas súper relevantes, como temas, digamos, de residuos, temas de agua, temas como de bienestar laboral, de impactos económicos, están presentes en más o menos el 25%. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la materialidad no es un tema genérico, sino un tema de apropiación individual de cada organización según el negocio y según su contexto. El agua es un recurso vital para los seres humanos y uno sin ver esto diría, no, eso va a estar súper arriba. Entonces, no, no todas las organizaciones tenemos tanto impacto en el agua y no es un tema, digamos, tan prioritario a nivel organizacional. Entonces, también interesante ver esto, como que sí hay unos temas que dominan, pero no es como que
que todos dominen. Hay igual una posibilidad de un abanico tremendamente grande. Recuerden lo que les contaba anteriormente, como ese océano en donde podemos navegar. Si nos vamos, digamos, a SASB y tomamos aquí el suplemento sectorial como de carne, de pollo y de leche, vemos, digamos, que esos temas como prioritarios, aquí están. Entonces, emisiones, energía, agua, uso de la tierra, seguridad alimentaria, el tema de uso de antibióticos en animales, seguridad y salud del trabajo, bienestar animal, impactos en cadena de suministro y todo lo que tiene que ver con el abastecimiento del alimento del animal y también el abastecimiento de los animales, es decir, como el material genético. Son temas que identifican como prioritarios para las empresas que representen este sector, también muy cercanos a los que vimos. Y GRI, dentro de GRI tiene otra cosa que es interesante y es, hay unos que son generales, pero aparte de eso, GRI saca como unos suplementos sectoriales. Y el de agricultura, que fue el segundo, porque GRI tuvo una actualización reciente, nos dice estos. A ver, hay 24 temas priorizados. Lo que pasa es que traje acá los que son diferentes a los otros estándares. Es decir, agua está en el tema priorizado aquí en agricultura, pero agua también está como un posible tema genérico de GRI. Aquí ya son temas que GRI identifica, oiga, estos temas son propios y únicos de este sector, entonces también vemos uso de suelo, pesticidas, seguridad alimentaria, salud y bienestar animal, ingresos y salarios vitales en la agricultura, trazabilidad en cadena de suministro. Entonces, esto también nos puede dar, digamos, una buena fuente como de información para sacar ese primer listado de temas y ver en nuestro medio. Recuerden que uno de los primeros puntos que yo les proponía ahí era conozcamos el contexto y cuáles son las tendencias. Esto nos da tendencias, lo que nos está diciendo GRI en este suplemento, lo que nos está diciendo SASB en el suplemento y lo que nos está diciendo el sector en nuestra ruta de sostenibilidad. Entonces, esto era lo que tenía para hoy. Yo les voy a compartir, pues yo le comparto a Estefanía y a Mónica la presentación para que igual queden con las memorias. Entonces, lo logré. A mí siempre se me queda corto el tiempo, pero lo logré. Tenemos aquí 6 minuticos para aclarar cualquier duda como adicional que surja. Sí, así es. Entonces, mientras nos hacen, no sé si tenga alguien alguna pregunta para Pablo, lo puede ir haciendo a través del chat. Pablo, me gustaría de pronto compartir un poco el plano cartesiano en el momento que nosotros realizamos el ejercicio para el sector avícola en el 2018, que acá lo tengo, si quieres yo lo Ah, súper, comparto. súper, súper. Pero también digamos que sé que hay algunos como que tienen la pregunta de cómo empezamos o cuáles temas se priorizaron en el sector. Entonces, mira, acá lo estoy proyectando. En ese momento, pues en el 2018 lo que hicimos fue coger los diferentes temas o los asuntos materiales que teníamos identificados allí y lo que realizamos fue una serie de encuestas con algunos productores y ellos lo que hicieron fue evaluar el nivel de importancia de cada asunto material y a partir de estas calificaciones que salieron allí, pues digamos que se priorizó, salió este plano cartesiano en donde se priorizó pues los asuntos materiales que se iban a trabajar como por fases, que es la ruta de la sostenibilidad que tú mostraste ahorita. Sí, chévere. Y ahí digamos que una cosa para decir esto. A ver, esto se hizo en 2018 y cuando uno mira ese top, uno identifica que realmente eso es, o sea, lo que está sobre la línea, digamos, de fase 1 es lo que hoy en día se está hablando en términos, ¿sabes? Lo que domina la conversación en el sector. Ahora, también del 2018, ahora han pasado 5 años en los cuales hubo una pandemia. Entonces, también lo que pasa en términos, digamos, del tiempo, eso también va evolucionando. eh, y, y pues lo importante es también que haya un ejercicio que tenga la posibilidad de flexibilizarse. La materialidad no se debería actualizar todos los años. Nuestra recomendación siempre ha sido con las organizaciones. La primera es actualícela con su plan estratégico. Si usted tiene un plan estratégico de 3 años, actualícela cada 3 años. Si usted tiene un plan estratégico a 7 años, actualícela cada 7 años para que esté ligada. Ahora, dentro de esos 7 años van a pasar cosas como una pandemia y ojalá tengamos la flexibilidad de poder hacer evaluaciones individuales de cosas.
incluirlas. De pronto, en todo este tiempo, el tema de, no sé, el Mira, por tema de ejemplo, el bienestar tema de animal se bienestar movió. animal. El tema de bienestar Claro, animal, en ese momento no había una norma en bienestar animal. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos ese ejercicio en este momento que el año pasado salió la norma, pues creo que bienestar animal pasaría no a ser la fase 2 sino a ser parte del grupo de asuntos materiales de la fase 1. claro. Mm. Creo que también el tema de los asuntos materiales y de los más importantes también están muy relacionados con la normativa. ¿Tú cómo lo ves, Pablo? Yo creo que con la normativa y sobre todo como con los riesgos, a ver, ustedes son un sector que tiene una regulación como bien, bien estricta, pero mira, por ejemplo, sí hay, yo sé que hay una normativa, pero digamos control y mitigación de olores es un tema muy de la característica de ciertos retos que se ha presentado en el sector, no necesariamente desde la regulación, eh, pero que están ahí también como presentes. Bueno, la bioseguridad también, pero si no hubiera bioseguridad a nivel regulatorio, eso también sería un tema prioritario para ustedes, pues porque es el que determina, digamos, la viabilidad del negocio. Sí, 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 de acuerdo. Listo. Entonces, voy a mirar a ver si hay más preguntas o si no, bueno, no hay más preguntas por acá. Espérame un segundo, miramos aquí. Eh, Listo. No, Pablo, entonces no tenemos más preguntas. Agradecerte por habernos acompañado hoy en esta hora de la sostenibilidad y pues a todos también muchas gracias por conectarse el día de hoy. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y éxitos con todo su proceso de sostenibilidad. Listo, muchas gracias. Buen día Bueno, para feliz todos. día. Chao. Mm.